Dani, ¿cómo estás? ¿Qué nos cuentas? Pues me encuentro muy feliz de estar aquí nuevamente en la casa del Señor. Y de igual manera, porque todo este mes estaremos hablando sobre un tema sumamente importante que es la apologética. Apologética. ¿Y qué es eso? Cuéntanos un poco, por favor. Vale, te explico brevemente. La apologética no es más que la defensa de la fe con argumentos racionales e históricos. Qué guay. ¿Y qué temas tocaremos? Pues hoy hablaremos sobre la veracidad de la Biblia. A ver, Aníbal, no sé si tú o los que estamos aquí se han hecho alguna vez la pregunta cuando están hablando o están leyendo la palabra de Dios, si realmente fue Dios el que hizo esta Biblia. Pues a mí me causa mucha curiosidad y el día de hoy esta pregunta será respondida. Qué bueno, aprenderemos mucho. ¿Y qué tocaremos para el próximo sábado? Vale, pues en un ratito les diré que tocaremos este mes y ahora le vamos a dar el pase a la alabanza con nuestros hermanos Brian y Dani. Bueno, Hola chicos, buenas tardes, que el Señor les bendiga. Amén. ¿Qué tal? Les invitamos en esta tarde a adorar al Señor, a disponer de nuestro corazón, de nuestra mente, amén, para poder conectarnos con el Señor, amén. Y vamos a decirle al Señor que sin Él nosotros no somos nada, amén. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. En Corintios, en 2 de Corintios 3:17 dice: ahora bien el Señor, el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. ¿Cuántos creen eso? Amén. Entonces vamos a decirle al Espíritu Santo que venga a este lugar. Amén. Ven Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu presencia.
Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Amén. ¿Y cuántos queremos conocer al Señor? Bueno, chicos. Hola. Hola. Hola, hola, hola. Bruno, por favor, no me hagas esto. Bueno, chicos, seguimos. Ahora mencionaremos los temas de la próxima semana. Vale, el próximo sábado 12 de junio estaremos conectados mediante Zoom a las 19:30 y el tema será Dios o el Big Bang. Tendremos un invitado sumamente especial y no es más que un profesor egresado de la Escuela Bíblica de Informa. Así es. Los siguientes sábados estaremos tocando el trilema de Lewis y la resurrección de Cristo. El trilema de Lewis, ¿qué es eso? Así es, muy buena pregunta, ¿eh? Bueno, es argumentar si Jesús era un loco, un mentiroso o realmente es Dios. Vale, ya veo que estaremos aprendiendo mucho de este mes, de este tema tan importante, de nuestro Dios que nos ama y nos adora. Bueno, chicos, ahora le damos paso al matrimonio que lidera Más 25. Hola, hola, hola. Yo me escucho, Hola. ¿verdad? ¿Me Sí. escucho? Ahí sí. Sí. Hola chicos. Hola chicos, ¿cómo Bendiciones. están? Gracias a todos por venir. Bueno, los que están aquí casi todos ya nos conocen. Soy María, él es Eleazar, somos un matrimonio. Y bueno, estamos hace unos meses liderando Más 25, que es un grupo hermoso. Todos son importantes para nosotros y gracias por todo el apoyo que nos han dado. Y bueno, yo estoy súper emocionada, la verdad. Porque hemos estado en este sentido de hacer este mes de la apologética por mucho tiempo y la verdad es que es súper lindo ver cómo Dios trabaja con cada uno de nosotros y estoy súper emocionada de que estemos aquí, que mucha gente haya trabajado en esto y que Dios haya puesto ese sentir en cada uno de nosotros. Así que doy gracias de verdad a Dios, tanto a Dios como a ustedes, de estar aquí presente y bueno, yo voy a hablar por mi esposo, que él va a dar el mensaje y que Dios hable a través de él y que nos hable a todos nosotros. La verdad es un agrado, de verdad es un agrado y estoy súper emocionada de que yo sé que Dios va a tocar nuestros corazones porque pensándolo bien, la apologética es la defensa de la fe quizás para nosotros poder responder a ciertas preguntas que nos hace la gente que no cree en Dios. Pero muchas veces, como decía Dani, somos nosotros mismos quienes nos hacemos esas preguntas y muchas veces somos nosotros mismos que nos invaden dudas que hacen que dudemos de la fe, dudemos de Cristo, dudemos de la palabra, dudemos de lo que realmente es lo más importante para todos nosotros. Entonces creo que este mes no solo nos va a ayudar a poder tener esas respuestas a las preguntas de quienes no creen, sino que también nos va a ayudar a sacar todas esas dudas en nuestra mente y a fortalecer nuestra fe y a estar firmes en la roca. Así que eso es lo que más me emociona, de que realmente todos nosotros vamos a crecer espiritualmente, vamos a crecer en Cristo, vamos a crecer en el amor a Dios y en el amor entre nosotros como hermanos. Amén. ¿Tú quieres decir algo? No, antes no. de? no. Vale. Bueno, voy a orar por mi esposo. Señor, te damos gracias por este día, gracias por cada uno de los chicos que están aquí y de los chicos que quizás nos están viendo por Instagram, Señor. Te pido, mi Dios, que seas tú hablando a través de mi esposo, que
que abras nuestro entendimiento, Señor, que abras nuestros corazones, que podamos entender, mi Dios, a cabalidad todo lo que tú quieras transmitir a través de mi esposo, Señor. Y eso, Señor, dale tranquilidad, dale paz y dale todo lo que necesita para poder transmitirnos el mensaje. Gracias, mi Dios. Amén. 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 Bueno, chicos, bendiciones a todos. ¿Hasta dónde me puedo mover, Bruno? ¿Me puedo colocar acá o no? ¿Acá? Vale, el primero quería darle las gracias a todos los que estuvieron participando, porque, bueno, los chicos de internet no pueden ver cómo está el templo, pero hubo temas de decoración, los que estuvieron acá tocando tuvieron su tiempo de preparación, Aníbal con Dani tuvieron que hacer un script, un guión para poder presentar todo, y bueno, son cosas que están detrás de bambalinas que uno de repente no ve, pero que hubo esfuerzo detrás de ello. Gente que estuvo recortando letras, que se equivocaban las letras, las volví a hacer. Entonces, muchas gracias por todo ello y ese es nuestro sentir como Más 25, que seamos uno, no solamente con los chicos de Más 25, sino que con los jóvenes en general. Por eso la idea de nosotros era transmitirlo online, para hacerlos partícipes. Bueno, dicho eso, vamos a comenzar, a ver si es que no me lío con mis apuntes y dirigiendo este tema. ¿Por qué debo creer que la Biblia es la palabra de Dios? Mi vida me pasa, por favor. Vale, la introducción va a ser la siguiente. Les voy a leer Primera de Timoteo, capítulo 3, en la versión TLA. Y dice así: ¿cómo será todo al final del mundo? Debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa, que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles y violentos. No podrán dominar sus malos deseos. Se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en esos orgullosos, porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. No te hagas amigo de esa clase de gente, porque tiene la mala costumbre de meterse en cualquier casa para engañar a mujeres tontas y pecadoras que son incapaces de dominar sus malos deseos. Siempre están queriendo aprender algo nuevo, pero nunca llegan a entender la verdad. Esa clase de gente es enemiga de lo que se da a conocer el verdadero mensaje de Dios. Tienen la mente corrompida y no han aprendido a confiar en Dios. Pero no seguirá así por mucho tiempo. Todos habrán de darse cuenta que esa gente es estúpida, como lo era James y Jambres, los magos que estaban en contra de Moisés. ¿Por qué comencé leyendo esto? Hemos decidido comenzar este estudio con este fragmento bíblico porque en cuanto a lo que respecta a la defensa de la fe, el problema del hombre no es que no crea en Dios. El problema es que decide no creer en Dios. Porque todo nuestro entorno indica que existe un creador. Y la ley de Dios está grabada en el corazón del hombre. Entonces no es un problema de incredulidad, es un problema de moralidad y de decisión. En Romanos 2, 14 y 15 dice: aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien los indican que están haciendo lo correcto. Esto nos demuestra que no es un problema de incredulidad, es un problema de moralidad, es un problema de amor hacia el pecado y al mismo tiempo esclavitud hacia el mismo. En Romanos 6, 17 dice: antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que le hemos dado. Entonces, de estas afirmaciones, ¿qué podemos deducir? Que nuestra actitud hacia aquel que busca insultar nuestra fe, que nuestra actitud hacia aquel que se burla de nuestras creencias, que nuestra actitud hacia aquel que hace preguntas con la intención de desacreditarnos, debe ser de humildad.
debe ser de misericordia, debe ser de amor, manteniendo siempre la calma. En Santiago 3, 17 y 18 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después es pacífica, es amable, es benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La realidad es que podemos tener muy buenos argumentos, ya sean históricos, cosmológicos, como evidencia para defender nuestra fe. Podemos estar llenos de buenos argumentos. Sin embargo, aquel que se rehúsa a la verdad siempre va a buscar la forma de negarlos y rebatirlos. Generalmente con argumentos que son falsos o ambiguos. Cuando comencé a sumergirme en este estudio acerca de argumentos, distintos tipos de argumentos, ya sea históricos, morales, cosmológicos, generalmente lo que me encontré era que cada argumento tenía un contraargumento, porque esa es la tendencia. Y muchas veces estos contraargumentos, si uno analizaba más profundamente, no tenían base histórica, simplemente eran rumores. El te diré, cuando constantemente se repite una mentira, la mentira se suele creer. Entonces, nuestro deber como cristianos es recordar que Dios hace la obra. Debemos estar preparados para defender nuestra fe y mantener la compostura, dejando todo en manos de Dios, pues Él todo lo puede. Porque aunque nosotros no veamos un cambio en la actitud de quien está recibiendo el mensaje, ojo con esto, porque aunque nosotros no veamos un cambio en la actitud de quien está recibiendo el mensaje, eso no quiere decir que Dios no esté trabajando en su interior. Las personas son inteligentes y en algún momento razonarán en su intimidad acerca de las verdades que le hemos dado a conocer. Las personas razonan. Que alguien aparentemente no te esté escuchando no significa que en su soledad no va a razonar. Significa que solamente no es perceptible a nuestros ojos. Como conclusión, todos los argumentos que podamos presentar al incrédulo perspicaz siempre encontrará alguna manera de rebatirlo. Primera de Pedro 3, 15 y 16 dice, honren a Cristo como Señor y estén siempre dispuestos a explicarle a la gente por qué ustedes confían en Cristo y en sus promesas. Pero háganlo con amabilidad y respeto. Pórtense bien, como buenos seguidores de Cristo, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes sientan vergüenza de lo que dicen. Aclarando este punto, podemos entrar al tema principal. Nosotros creemos lo que dice Génesis, que Dios creó todo por medio de su palabra. Así creó el universo. Pero para poder dar sentido a esta afirmación, debemos investigar realmente si la Biblia es verídica. Y por eso, estos estudios que vamos a hacer semanalmente, en un principio queríamos partirlo como la creación del universo, del inicio. Pero si nosotros decimos que somos cristianos, ¿y qué dice la Biblia en Génesis? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. O sea, hubo un momento de creación. Hubo un tiempo en el que no existía el universo, Dios habló y mediante el poder de su palabra fue creado. ¿Pero de dónde yo saco ese argumento? De la Biblia. Entonces, antes del universo, tengo que demostrar que la Biblia es verídica. Porque si no mi argumento no tiene validez. Porque sería un argumento circular. Entonces, ¿por qué debo creer que la Biblia es la palabra de Dios? A ver. Si la Biblia es verdadera, entonces tiene las respuestas a las preguntas más grandes de la vida. La Biblia hace afirmaciones acerca de la creación del universo, la naturaleza del Dios que creó el universo y que reina soberanamente sobre ella, y además sobre el destino de la humanidad. Si estas afirmaciones son verdaderas, entonces la Biblia es el libro más importante de la historia de la humanidad. Y responde las preguntas como, ¿de dónde vine? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué me pasará cuando muera? La evidencia interna de la veracidad de la Escritura proporciona muchos argumentos convincentes
de por qué uno debe creer en la Biblia. La Escritura proporciona muchos argumentos convincentes de por qué uno debe creer en la Biblia. Y nos vamos a ir al comienzo, el argumento moral. Argumentos morales. La Biblia enseña que el ser humano es malo por naturaleza, a diferencia de nuestra tendencia a hacernos a ver como buenas personas. Entonces, ¿cuál es este tipo de argumento? El que si el hombre fuera responsable por el contenido de la Biblia, si el hombre, estamos claros de que la Biblia fue inspirada por Dios y lo escribieron hombres, pero no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Entonces, si el hombre fuera el responsable por el contenido de la Biblia, la visión de la humanidad no sería tan oscura, ya que nuestra tendencia orgullosa es hacernos ver bien. Ese es nuestro primer argumento. Segundo, la Biblia enseña que el hombre no tiene la capacidad de salvarse a sí mismo. Echa por tierra la redención por hacer buenas obras. Generalmente lo que dice el hombre es prácticamente que donde va a ir depende de cómo va a actuar. Esto también va en contra del orgullo humano, porque la Biblia rechaza el orgullo humano, deja de lado sus obras, sino que deja todo en manos del Señor, ya que constantemente el hombre pone en una balanza sus buenas acciones con el fin de justificar su conducta. Tercer punto, existen tribus con valores universales, como la lealtad, el coraje y la necesidad de ser redimido. También podemos observar que en distintas civilizaciones constantemente hay tribus que tienen necesidad de redención y tienen sentido de culpa, lo que los lleva a hacer sacrificios para poder adquirir el perdón. Existen tribus aisladas que tienen percepciones de valores universales, tales como la lealtad, el valor, el argumento moral. El argumento moral nos explica de que Dios ha puesto en sus corazones el anhelo de ser perdonados y de buscar justicia. Es lo que hablábamos en un comienzo a través de Romanos. Si no fuera de esta forma, no habrían tantas personas que en su lecho de muerte se arrepientan de los males que han hecho y piden perdón a sus familiares sin tener la necesidad de hacerlo, simplemente por el hecho de sentir esa culpa. Y cuarto argumento moral, es dolorosamente honesta al revelarnos la miseria de sus personajes. No sé si alguna vez se han dado cuenta, pero la Biblia prácticamente no oculta nada que sus personajes han hecho. Hay una creencia dentro del judaísmo que defiende mucho al padre de la fe, a Abraham, que prácticamente todas las acciones que él cometió, porque obviamente Abraham era como nosotros, hizo cosas buenas y hizo cosas malas. Era un hombre de gran fe, pero también era un hombre temeroso, ya que al menos en 2 ocasiones ocultó quién era su esposa por el temor a que lo fueran a matar. Entonces, hay una corriente judía que dice que justifica esta acción, que dice que no era algo tan malo, sino que era como un tipo de estrategia, y esa no es la realidad, y la Biblia lo dice. Él tuvo miedo y mintió. Esa es la realidad. La Biblia muestra a las personas tal cual y como son. Todos son pecadores excepto Cristo. Esa es la realidad de la Biblia. La Biblia muestra que Jacob, uno de los padres del pueblo escogido de Dios, era un engañador. La Biblia muestra que Moisés, quien fue el libertador de Israel del yugo egipcio, fue asesino. David muestra al rey David, un líder espiritual más amado de Israel, como un adúltero. La Biblia muestra a Pablo, quien escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, como el peor de los pecadores. La Biblia muestra a Pedro como el traidor del Señor Jesús. Este es otro indicador que la Biblia es inspirada por Dios. Cualquier otro libro de autobiografía o un libro común y corriente, generalmente lo que hace es jactarse de los logros de quien está hablando y ocultan sus actividades pecaminosas. Pero la Biblia no hace eso. La Biblia no oculta lo que han hecho de bien y de mal sus héroes.
Ay, no, se murió. Ahí sí. Coherencia y unidad. El siguiente argumento, coherencia y unidad. Desde el Génesis al Apocalipsis, distintos hombres exponen el drama del minucioso plan de redención del hombre otorgada por Dios. Vale. Entonces, aquí vamos a hablar acerca de cómo está organizada la Biblia, cómo fue escrita y el tiempo que hubo entre tal y tal cosa. La Biblia fue escrita durante un periodo aproximado de 1500 años. Fue escrita por 40 autores de distinta procedencia y de distinto idioma, la mayoría de los cuales ni siquiera se conocieron entre sí y tenían diferentes procedencias. Por ejemplo, habían reyes, habían pescadores, habían recolectores de impuestos, habían pastores de ovejas. La Biblia presenta múltiples escenarios. Presenta un desierto, la cárcel, la corte real. La Biblia fue escrita en diferentes entornos. Pero no tan solo eso, fue escrita al menos en 3 continentes. La Biblia fue escrita en Asia, en África y en Europa. Ay, me fui para... Contiene cerca de 3.300 versículos proféticos y su cumplimiento es exacto. Más del 30% de la Biblia contiene escrituras que predicen eventos futuros, más del 30%. La Biblia contiene más de 1.800 profecías que predicen detalladamente la venida del Mesías, profecías acerca de Israel, profecías acerca de naciones individuales y de ciertas ciudades. A medida que las profecías están siendo cumplidas, está clara que la evidencia de la Biblia fue inspirada por Dios soberano, que controla todo, conoce los tiempos y tiene el control sobre el universo y el hombre. ¿Tengo alguna pregunta o voy como muy rápido? ¿Alguien tiene...? ¿No? ¿Nada? ¿No? Vale. Vale. Evidencia arqueológica o historicidad de la Biblia. Vale, entonces, ¿qué es la historicidad? Es demostrar a través de evidencias arqueológicas que un hecho realmente ocurrió. Esa es la historicidad. Lo que dice, vale, tengo esta evidencia, esto pudo haber pasado en esta época porque se toman, no sé si es que han escuchado hablar del carbono 14, que es un método para poder ver la antigüedad por ejemplo, de una roca, pueden ver de qué tiempo era. Bueno, esta ciencia trabaja con esto. Existencia real y comprobada de un acontecimiento pasado que pretende que sea histórico. Y tenemos acá como primera evidencia, obviamente hay muchas evidencias, hay cientos. Antiguamente la arqueología, porque la arqueología es relativamente nueva, es un campo nuevo, debe tener 200 años. Entonces, en comparación con otras ciencias, por ejemplo, de la filosofía viene desde antes de Cristo. Entonces, hablando de este tipo de ciencia, de la arqueología, que es una ciencia nueva, en el comienzo había mucho escepticismo en cuanto a la veracidad de la Biblia, porque pensaban que todo eran mitos, pero a medida que van avanzando, entre más descubrimientos arqueológicos hay, más se demuestra de que la Biblia es verídica. Y hay muchos arqueólogos que han ganado reputación solamente por trabajar en Israel descubriendo hallazgos bíblicos. Entonces, el primero que vamos a ver es el túnel de Ezequías o túnel de Siloé. Vale, esa es la foto del túnel. El túnel de Ezequías o túnel de Siloé. Es nombrado en Segunda de Crónicas 32:30 y también algo similar dice en Segunda de Reyes 20:20. Para el que no lo sepa, generalmente Crónicas y Reyes hablan sobre lo mismo, solamente que va variando un poquito, uno da más detalle, otro da menos detalle, pero en general hablan de lo mismo. Y en Segunda de Crónicas 32:30 dice: bloqueó el manantial de la parte alta de Gijón y condujo el agua por el túnel hasta la parte occidental de la ciudad de David.
de modo que tuvo éxito en todo lo que hizo. Entonces, ¿qué es lo que hizo este rey? Hizo un túnel para poder transportar agua de un lugar hacia otro. Fue construido aproximadamente en el año 70 a.C. y tiene 530 metros de extensión. Es una de las más grandes obras de ingeniería del periodo preclásico. Este túnel fue descubierto en 1838 por Edward Robinson. En una ocasión, a mí un pastor hace un par de años atrás, siempre que él veía algún tipo de testimonio o algún tipo de documental, siempre él se fijaba que hubiera nombres y fechas, porque eso le daba veracidad al acontecimiento. Entonces, en la mayoría de estos descubrimientos, yo quise agregar los nombres para que si es que ustedes tienen algún tipo de duda, busquen el nombre y puedan ver de que el dato es verídico. El segundo, vale, en 1838 por Edward Robinson. La inscripción de David en una piedra en el Dan bíblico. Hubo un tiempo dentro del círculo de arqueólogos que se veía a David como un mito. Pensaban que David nunca había existido, hasta que apareció este caballero. Dice, durante mucho tiempo algunos arqueólogos han argumentado que David nunca existió, excepto como figura mítica. Incluso han llegado a decir que ni siquiera Jerusalén era una ciudad en el tiempo de David. Esto debido a que no había evidencia tangible, hasta que llegó este hombre que se llamaba Abraham Biram. Y esa es la roca que encontró este hombre. En 1993, el arqueólogo Abraham Biram realizó una contribución a este debate. Al limpiar una excavación en el Dan bíblico, ¿se acuerdan de Dan? Dan era una de las 12 tribus y estaba en Israel. Notó una inscripción en una roca que sobresalía de la tierra. Esta resultó ser parte de un monumento erigido por un gobernante arameo. Ni siquiera era israelita, celebrando una victoria sobre Israel y posiblemente sobre Judá. Está escrito en letras hebreas utilizadas antes de la destrucción del primer templo en el 586. Y en la inscripción, este rey se jacta de una victoria que tuvo delante de otro rey, pero hablando acerca de la casa de David. No sé si es que ustedes se han percatado, si es que han leído Reyes o Crónicas, generalmente cuando hacían referencia a una familia, decían la casa de tanto, por su antepasado. No decían los apellidos, sino que decían hijo de tanto, casa de tanto. Entonces cuando decían, por ejemplo, este versículo específicamente, que es Primera de Reyes 12:19, así se rebeló Israel contra la casa de David hasta el día de hoy. Ahí está hablando de Roboam, que era el nieto de David, o sea, el hijo de Salomón. Entonces, esta piedrita tira por suelo el argumento de que David nunca existió, que fue un mito. Porque efectivamente nombra que hubo una guerra, que ellos salieron victoriosos, y tenemos ese argumento. El siguiente argumento, o el siguiente descubrimiento, es estela de mesa o piedra moabita. Fue encontrada en el año 868 y es de tipo basáltica, es decir, con características volcánicas. Muestra una inscripción del rey Mesha de Moab. También en algunas traducciones dice Mesá, rey Mesá. Aparece en la Biblia también. Data aproximadamente del año 850 a.C. En la piedra, Mesha cita a Omri como rey de Israel. No sé si es que alguno de ustedes se acuerda de Omri, pero Omri era el hijo, o sea, era el padre de Acab. Acab fue uno de los reyes más crueles que tuvo Israel. Y este rey, Mesá, tuvo relación con Acab, tuvo una conexión, tuvieron tratados. Entonces, en la piedra, Mesá habla de Omri, o Mesha, como rey de Israel, tal como aparece en Primera de Reyes 16:21.
también menciona a Acab, hijo de Omri, y la estrecha conexión entre los moabitas y el rey Acab, como lo menciona Segunda de Reyes 3, 4 y 6. Además, tanto el Estela como la Biblia nombran a Mesha como rey de Moab. Si ustedes quieren leer, porque no puse el texto porque era un poco largo, si lo quieren leer, eso está en Segunda de Reyes 3, el 4 al 6. Y creo que esta es la última. No, esta. Dice, la piedra de Pilatos. ¿Se acuerdan de Pilatos? ¿Quién era Pilato? No tienen ni idea. Sí saben. Se hacen los locos. Ya dice, la inscripción de Pilato. Pilatos era prefecto de Judea. En el tiempo de Jesús vivió Pilato. La piedra de Pilato es una inscripción tallada en piedra caliza y menciona a Poncio Pilato. Pilato fue prefecto romano que gobernó la provincia de Judea entre el año 26 y el año 36, después de Cristo. La inscripción dice Poncio Pilato, prefecto de Judea. Eso dice específicamente. Este descubrimiento se realizó en el año 1961 en Cesarea, Italia, bajo el mando del arqueólogo Antonio Frova, cuando éste desenterraba un antiguo teatro construido por Herodes el Grande, que él reutilizó estas piedras para poder hacer las escaleras de un teatro que estaba enterrado en esa época. La inscripción es muy significativa porque es aceptada como un hallazgo arqueológico y con una inscripción auténtica romana del siglo I. O sea, es algo muy valioso para los arqueólogos. Y bueno, y si es que quieren ver dónde aparece acerca de Pilatos, aparece como título en Mateo 27:11, la interrogación Pilatos interroga a Jesús, cuando lo van a presentar para poder crucificarlo los judíos. Crítica textual, este es otro argumento que se llama crítica textual o ecdótica. ¿Y qué es esto? La crítica ecdótica o crítica textual es una rama de la filología que tiene por cometido editar textos de la forma más fiable posible y original o a la voluntad del autor, procurando principalmente la eliminación de errores de transcripción. Igual suena como un poco complicado, o sea, es como difícil de entender la descripción que les acabo de dar, pero se puede entender un poquito más con estas preguntas que puede resolver. Dice, la crítica ecdótica puede resolver las preguntas como, ¿realmente los textos que estamos leyendo son copias verdaderas? ¿Realmente los textos que estamos leyendo son copias verdaderas? ¿Hay errores entre una copia y otra copia? ¿Y nos podemos fiar de su legitimidad? Entonces, ¿qué es lo que hace, como para poder explicarlo un poco, qué es lo que hace esta ciencia? La ciencia ecdótica es como una ciencia filológica un poco complicada, en la cual lo que hace es toma un texto y para poder demostrar que ese texto es verídico, lo compara con otras copias en cuanto a lejanía que hay entre cada copia y también a similitud. Dice, el número de copias o de fuentes para ver este texto, o sea, la cantidad de copias que va a haber de un texto. Así es como pueden verificarlo. Por ejemplo, si es que solamente de un texto, se me olvidó decirles algo, todo esto tiene que ver con lo que es manuscrito. Esto es antes de Gutenberg, antes de la imprenta. Porque obviamente, imagínate imprimir un libro en este tiempo y imprimir un libro a mano hace 2000 años atrás. No era lo mismo. Dice la tradición judía de que cuando transcribían el Pentateuco, los judíos que lo transcribían, lo completaban y después contaban la cantidad de letras desde principio hasta el fin y siempre la misma letra tenía que quedar en el medio. La misma letra, no estoy hablando de la misma línea o la misma hoja. Siempre la misma letra tenía que quedar en el medio. Y si es que esta letra no quedaba en el medio, tiraban esa copia y comenzaban de nuevo. Entonces, así de exacto era y era un trabajo complejo. Entonces,
el número de copias o fuentes para ver este texto, ya que si se tiene solo una copia de un texto, estamos hablando del Nuevo Testamento, es muy probable que haya sido manipulado. Pero si tenemos muchos y en distintos lugares, tenemos que considerar que el Antiguo Testamento no solamente estaba en un solo lugar, sino que estaba en diferentes países, en diferentes lugares, en diferentes estratos sociales. Entonces, que haya muchas copias y que también estén en distintos lugares hace que el documento sea mucho más fiable. Y el segundo... El segundo campo que toma esta ciencia es la diferencia de tiempo entre el texto original y la copia más antigua. Eso significa, por ejemplo, hicimos una copia hoy, si es que mi copia, la siguiente que viene a esa, tiene 500 años, eso vendría siendo lo próximo que investigan. Entre más cercanos los años, significa que es más posible que sea verídica. Entonces, esta ciencia está comprobada y se hace no solamente con la Biblia, sino que se hace con muchos textos antiguos. Y aquí, por ejemplo, tengo un recuadro en la cual podemos verlo. Si ustedes se fijan, el texto, por ejemplo, de César fue escrito entre el año 100 y el 44 a.C. La copia anterior a esa era del 900 después de Cristo y tienen 1000 años de diferencia y solamente hay 10 copias. Solo hay 10 copias originales en manuscrito. Siempre hablamos de manuscrito. Pero mira los datos de la Biblia, o sea, del Nuevo Testamento. La copia más antigua, el escrito más antiguo es del año entre 40 y 100. Ahí fue escrito. El encontrado más antiguo es del 125. Y la diferencia de lapso entre una y otra son 25 o 50 años. Si la comparas, por ejemplo, con César o con la Ilíada, es una cantidad muy poca, porque la Ilíada es la que tiene menos cantidad de años, son 500. Después viene Tácito, que tiene 1000, Platón, que tiene 1200, y la cantidad de copias son minúsculas en comparación con la Biblia. Con el Nuevo Testamento tienen 24.000 copias. 24.000. La más cercana solamente es la Ilíada de Homero. Estamos hablando de documentos que tienen miles de años. No es algo así como que es tan fácil como decir, bueno, encuentro esto y es válido, sino que son documentos que tuvieron que perdurar mucho tiempo. Con el Nuevo Testamento hay 24.000, en Homero hay 640, en Sutenio hay solamente 8, y de ahí hacia abajo, 20, 8, 7, 10. Este es como uno de los argumentos que prácticamente es como innegable de que la Biblia es la palabra de Dios, porque no existe un texto tan antiguo que haya perdurado y que haya tenido tan poco cambio. Más adelante vamos a ver un poco ahora vamos a ver un poco de cuánto ha cambiado la Biblia, si es que realmente ha cambiado. Pero ¿hay diferencia entre los distintos manuscritos? Esa es la pregunta. ¿Hay una diferencia entre distintos manuscritos o todos los manuscritos son iguales? ¿Y cuál es la respuesta? Sí, sí hay diferencia entre manuscritos. ¿Pensaron que iba a decir que no? Existen algunas diferencias entre manuscritos, pero la mayoría de esas diferencias no tienen relevancia con el mensaje central. Son diferencias, por ejemplo, de nombre. Como en vez de Capernaún, puede ser Cafarnaún. Son diferencias que ni siquiera afectan. Y muchas veces estas diferencias se dan por el cambio de hebreo a griego o de griego a latín. Por ejemplo, hay una diferencia común en el que el griego quitaba una N en la palabra si la siguiente palabra comenzaba con vocal. Entonces, la Biblia es exacta aproximadamente en un 98%. Y los pequeños cambios que hay son simplemente gramaticales. No afectan en la historia central de la Biblia, no afectan en el mensaje, no afectan en lo que se quiere decir. Ahí tengo el ejemplo de Cafarnaún, Capernaún o Cafarnaum. Y lo otro, si es que hay algún tipo de diferencia entre los manuscritos, la Biblia no lo oculta, la Biblia lo dice. No sé, me imagino que la mayoría de ustedes tiene la aplicación YouVersion de la Biblia, la típica que se llama la Biblia. En esa aplicación, por ejemplo, si ustedes se van a Hechos, en la versión NTV, leen Hechos 7, dice, la segunda vez que fueron,
José reveló su identidad a sus hermanos. Y aparecen 3 puntitos ahí. Esto aquí está hablando en Hechos acerca de la vida de José cuando estaba en Egipto. Y si ustedes pinchan esos 3 puntitos, dice, otros manuscritos dicen, José fue reconocido por sus hermanos. Ese tipo de diferencias son minúsculas, que realmente no hacen una gran diferencia y que la Biblia lo dice de antemano, que no lo oculta. Entonces, ese es otro argumento que puede decirnos, la Biblia es verídica. Si hay un pequeño cambio entre un manuscrito y otro, te lo va a decir, no lo va a ocultar. Ay, se me fue. ¿Puedes agrandarlo, mi amor, por favor? Entre paréntesis, existen 18 fuentes que no son cristianas que hablan acerca de Cristo. Existen 18 fuentes que no son cristianas del tiempo de Cristo que hablan acerca de Cristo. Por ejemplo, el historiador Tácito nombra a Cristo y él no era cristiano. Hay otro romano de que era totalmente ajeno a la cultura judía y que también nombra a Cristo porque él tuvo que presentar unos informes. También nombra a Cristo diciendo, hay un grupo de judíos que siguen a un tal Jesús, que es el Cristo, que fue crucificado, dicen que resucitó. Me gustaría profundizar un poquito más en esto, pero eso lo vamos a dejar como para 2 semanas más, en donde vamos a ver si es que realmente Cristo es el Hijo de Dios. Vamos a dar argumentos en lo que demostramos que Cristo realmente es el Hijo de Dios. Los argumentos que vamos a utilizar es tratar de ver de manera psicológica por qué Cristo no era un desequilibrado mental, por qué Cristo no era un mentiroso y por qué Cristo sí era el Hijo de Dios. Porque hay muchos argumentos que pueden decir, bueno, nadie puede negar que Cristo existió porque hay muchos datos, pero sí pueden decir, bueno, ¿y quién me dice que no era el Hijo de Dios? Eso lo vamos a ver en 2 semanas más. A través de la historia la Biblia ha sido ocultada, a través de la Biblia, a través del tiempo la Biblia ha sido mitificada, a través del tiempo la Biblia ha sido ridiculizada. En el siglo XVI se inició la Reforma Protestante. A través de Lutero y uno de sus aportes al cristianismo fue traducir la Biblia a la lengua vernácula, es decir, a la lengua que hablaba el pueblo, en este caso alemán. Lutero la tradujo al alemán para que la gente tuviera acceso a ella. Lutero creía que cada cristiano tiene el derecho, pero también tiene la responsabilidad de leer la Biblia por sí mismo. A la Iglesia Católica Romana no le gustó esto. Las objeciones de Roma fueron que las personas iban a distorsionar el mensaje de la Biblia que estaba ahí escrito. Por supuesto, en ninguna medida la idea de los reformadores fue esta, de que la gente distorsionara el mensaje, que lo volviera prácticamente una burla. Sin embargo, al pasar los siglos, esto sucedió. Y lo podemos ver en distintos tipos de sectas que tienen como raíz supuestamente el cristianismo, pero que se han desviado, que han tirado por la suya. Esto ha pasado. Sin embargo, ¿qué dijo Lutero? Lutero dijo que hay muchas partes de la Escritura que son de difícil interpretación. Por eso necesitamos maestros que nos enseñen. Sin embargo, el mensaje básico de la Biblia es tan evidente, es tan importante que sobrepasa cualquier tipo de argumento para ocultar las Escrituras. Roma insistió que si se daba acceso a la gente para hacer su propio análisis de la Biblia, esto abriría una compuerta de iniquidad y herejía. Eso fue lo que argumentó Roma. Y Lutero dijo, si esto ocurre, si se abre una compuerta de iniquidad, si se abre una compuerta de herejía por abrir las puertas de la Biblia a la gente, que así sea. El mensaje que está claro es tan importante, es el mensaje de nuestra propia salvación. Así que Lutero dijo, tomemos el riesgo de las distorsiones y herejías
que vengan con ello, con tal de asegurar que el centro del mensaje de la Escritura se oiga. Así de importante es el mensaje de la Biblia. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? No es solamente crear para nosotros la conciencia de que nosotros servimos a un Dios soberano, de que nosotros servimos a un Dios inteligente. Nosotros creemos en el diseño inteligente. ¿Qué quiere decir esto? Hay ciertos argumentos que dicen que prácticamente el universo se creó solo, o dicen que el universo tiene cierto tipo de inteligencia. Pero si el Dios que yo sirvo, tengo la convicción que es un Dios inteligente que creó ciertos parámetros para que hubiera vida en este lugar, ¿por qué no iba a intentar comunicarse? Y ahí está la Biblia. Es la forma que tenemos para poder entender cómo es el carácter de mi Dios, poder comprender cuál es su opinión con respecto a cualquier tema que haya. Respecto a cualquier tema yo puedo ir a la Biblia. No hay nada que Dios a mí no me va a enseñar. No hay nada. Si es que yo me pregunto cuál es la voluntad para mi vida, Él me dirige a sus mandamientos. Las respuestas están en la Biblia. Ahora la pregunta es, ¿estamos viviendo como si la Biblia fuera realmente lo que Dios quiere para mi vida? Y ese es nuestro autoanálisis. ¿Realmente estoy viviendo mi vida cristiana con el enfoque de que Dios ya tiene su palabra escrita para que mi vida sea reflejada a través de su enseñanza? Me gustaría que oráramos para poder terminar. Y después vamos a pasar con la música con Brian y Jordan. Bueno, primero viene... Señor bendito y misericordioso, tú eres grande. Tú eres bueno, tú eres santo, tú eres eterno, Señor. Estamos rodeados, Padre Santo, ya sea en nuestro exterior, a través de evidencia en la tierra, a través de los cielos, a través de los mares, a través del universo, a través de nuestro propio corazón, Señor, que tú eres real, que tú eres bueno, que tú no nos abandonas, Señor. Por favor, mi Dios Todopoderoso, te pedimos, Señor, que nos ayudes a llevar una vida santa y en obediencia a tu palabra. Te necesitamos, mi Dios bendito. Ayúdanos, por favor, Padre Santo, a sentir ese deseo y hambre, Señor, así como una bestia, Padre Santo, por el anhelo de las aguas de beber. Danos ese deseo, Señor, de conocer tu palabra cada día más de una manera más profunda, teniendo en consideración, teniendo en cuenta, teniendo la perspectiva adecuada para poder entender que todo lo que tú escribiste tiene un propósito. Tú quieres, Señor, llegar a nuestros corazones, Padre Santo. Pero muchas veces con el día a día, Padre, nos olvidamos que debemos de recurrir a ti, Señor. Ayúdanos, mi Dios Todopoderoso, a buscarte de día, de tarde, de noche. Ayúdanos, Señor, a hablar a otros de ti con amor, con paciencia, con misericordia. Te necesitamos. Cambia nuestro interior y ayúdanos, Señor, a darte la gloria y la honra que te mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, chicos, ya hemos llegado al fin. Gracias por su asistencia, gracias por estar aquí. Y quería decir unas palabras. Los animo a que sigan este camino, los animo a que sigan perseverando, aunque no es fácil. Los animo a que realmente vivamos como hijos de Dios, a que realmente no aparentemos y no vengamos aquí a sentarnos y solamente escuchar, sino que sigamos ahora con lo que nos ha dicho Eleazar, sigamos investigando, sigamos estudiando, hermanos. De verdad, los animo y que Dios los bendiga. Los quiero mucho y los paso con Dani para que se despida también. Vale.
Gracias por su atención y queríamos recordarles que el próximo sábado 12 estaremos vía Zoom a las 19:30 hablando de Dios y el Big Bang. Ahora los dejo con la alabanza de parte de los hermanos Brian y Dani. Bueno, hermanos, chicos, esta es una alabanza que es un poco movida, que tiene ritmo, así que por favor, si nos ayudan con sus palmas, para no sentirnos que estamos solos aquí arriba, por favor. ¿Qué tal si le damos un aplauso a Dios? Amén. Eliezer, si nos ayudas. Amén. Qué bueno y qué interesante es lo que Eleazar hoy nos ha contado sobre la apologética, sobre la veracidad de la fe, de la Biblia. Amén. Así que, ¿qué tal si le regalamos otro aplauso a Dios? Pero con ánimo, amén, con ánimo. Eso, muy bien. Por un camino yo caminaba y no tenía salida, mas Cristo me llamó, me dijo: ven a mí, que yo te daré la vida, porque yo soy el camino y la verdad, porque yo soy el camino y la verdad, porque yo soy el camino y la verdad y la vida, porque yo soy el camino y la verdad, porque yo soy el camino y la verdad, porque yo soy el camino y la verdad y la vida. La tierra está llena de la misericordia del Señor. Por su palabra fueron hechos los cielos y las aguas del mar. Oh, aclamar al Señor con los instrumentos, aclamar al Señor con júbilo, aclamar al Señor con los instrumentos, a cantarle un cántico nuevo. La tierra está llena de la misericordia del Señor. Por su palabra fueron hechos los cielos y las aguas del mar. Oh, aclamar al Señor con los instrumentos, aclamar al Señor con júbilo, aclamar al Señor con los instrumentos, cantarle